días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa de Libros, Feral y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde. Es un romance histórico ambientado en la Irlanda de 1745, cuando la revuelta jacobita, y la podéis encontrar también en la Casa del Libro y del Corte Inglés, los que queráis adquirirla. Entonces, en mi canal hago publicaciones de mis libros, presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañera de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Sonia en Barcelona sobre los templarios. Deciros que el día 9 de diciembre yo voy a dar una presentación, una primicia, la primera vez que voy a presentar mi libro de La pelirroja rebelde, La Casa Andalucía en Barcelona, a las 7 de la tarde, y todo aquel que quiera venir será bien recibido. Y la semana siguiente José Donaire dará una conferencia sobre Granada, en el mismo sitio y a la misma hora. Todos aquellos que queráis acudir seréis bien recibidos. Entonces hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar un tema que es muy bonito, pero que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la Palabra de Dios, como es la juventud. La juventud, como dijo un gran poeta, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, a veces quiero llorar y no puedo, y otras lloro sin querer. Hace que es de Rubén Darío, ¿no? Perfecto. Efectivamente, la juventud es un tesoro porque yo creo que incluso más que la niñez es una época esplendorosa, dorada para el hombre, ¿no? En el cual tenemos la fuerza, la energía mental, tenemos ilusiones, tenemos deseos de ser alguien, de luchar en la vida, de ser rebeldes. Y todo eso parece que nos queramos comer el mundo. Esto, evidentemente, lo ha experimentado todo aquel que ha sido joven y todo el que es joven. Y esto es normal y es legítimo. Ahora bien, ¿cómo afrontar la juventud desde el punto de vista de Dios y de la palabra? La juventud, a pesar de que es una época preciosa, es una época en la que se nos abren todas las puertas, en la que estamos poniendo ya los cimientos para nuestro futuro, en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista profesional, familiar, económico, sino para Dios, es un tiempo de peligros. Evidentemente es la época en la cual tenemos más peligros, más tentaciones, porque evidentemente pues nuestro cuerpo está más fuerte, nuestros sentimientos todavía no lo sabemos muy bien determinar, y es una época en la que tenemos que tener mucho cuidado porque somos muy proclives a caer en muchos peligros. Hay muchas personas que por maldad se aprovechan de la juventud, se aprovechan de esa inocencia, esa ingenuidad que todavía tenemos cuando somos muy jóvenes. Y como no sabemos la vida porque no tenemos experiencia todavía, a pesar de que se pueda ser muy inteligente, espiritualmente somos muy débiles. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la palabra, necesitamos la Biblia para saber por dónde tenemos que ir. Ella había dicho en muchas de mis conferencias que evidentemente el hombre, desde el mismo momento en que ya tiene uso de razón, para Dios ya es una persona responsable y por lo tanto, como sujeto responsable, tiene que elegir entre el bien y el mal, es decir, entre el buen camino y el mal camino. Entonces, esto es importante porque nos va a determinar de una manera
totalmente básica, podríamos decir, lo que va a ser nuestra vida futura. Veremos cómo esas decisiones que hemos tomado en la juventud, y me refiero profesional, sentimental, económica y tal, luego va a tener unas consecuencias buenas o malas, y no siempre vamos a tener esa posibilidad, no siempre vamos a ser jóvenes, el tiempo pasa muy deprisa, hoy tenemos 20, mañana 40, mañana 50, mañana 60, y un día nos encontramos en la mitad de la vida o en la vejez y decimos, ¿cuántas oportunidades hemos perdido? Ya no tenemos esas fuerzas, ya no tenemos esas capacidades, porque la juventud se acabó. Entonces, tenemos que pensar que no somos eternos y que la juventud tampoco es eterna. Por eso, cuando somos muy jóvenes o jóvenes, no nos damos cuenta de ese tesoro que tenemos. ¿No es verdad? Es decir, no concebimos que vayamos a ser mayores, que vayamos un día a perder ese tesoro. Lo vemos alrededor nuestro, pero no lo captamos. Y esto le pasa a cualquiera que es joven, es lógico. Vemos, sí, que hay mayores, vemos que muchas personas que hemos conocido se han hecho mayores, tal, pero no pensamos que nos va a ocurrir a nosotros. Eso es cosa de otro. Es como la muerte, ¿no? La experimentamos a lo mejor en seres queridos, en conocidos, pero parece que nosotros nunca vamos a morirnos, porque no estábamos hechos para esto. Entonces, desde el punto de vista de la Biblia y la palabra de Dios, que es a lo que voy, el joven tiene que aprovechar. Cuando eres joven, necesitas aprovechar la juventud, en todos los sentidos, y tener unos principios y unos valores fuertes, porque esto te va a blindar. Hablaba de la protección de Dios, de ser cristiano, que valía la pena, del conocimiento de Dios, porque esto te va a blindar contra la cantidad de peligros, de tentaciones que se nos vienen encima de una manera exagerada, sobre todo en la juventud. Las chicas sobre todo, las mujeres sobre todo, cuando son jóvenes cometen muchos errores, hay mucha maldad en el mundo y muchas veces esa diversión, a la cual tenemos derecho todos, se convierte en una tragedia. Y entonces hay mucha maldad, hay mucho hombre que hace el mal y cogen a las mujeres, las drogan, las violan, luego la chica esa se queda en estado, etcétera, ¿no? Y luego vienen más problemas. Entonces, cuando son jóvenes, los padres tienen la responsabilidad de darles una buena educación, darles unos buenos principios, sobre todo la palabra de Dios. Luego ya esa joven, ese joven, tiene que decidir por sí mismo, porque de nada sirve que yo a mi hijo o a mi hija o a mi sobrino o mi sobrina, quien sea, le doy unos buenos principios como padre, como madre, si luego esa persona no va a hacer nada. Pero sí que es verdad que ante Dios quedo completamente libre de responsabilidad. Si mi hijo o mi hija llega a los 18 años, yo ahí no tengo ya que hacer absolutamente nada. Por lo tanto, pensar que, aunque evidentemente muchas veces los padres tienen hijos y los hijos se van por ahí de juerga, se van de fiesta y tal, y no saben lo que hacen, yo creo que si se les ha dado unos buenos principios y una buena educación, desde el punto de vista de la Biblia, eso les va a proteger. Pero recordemos que es una decisión personal y que es una decisión voluntaria, que no se ha de imponer. No tenemos que imponer a nadie nuestras creencias. Tenemos que convencer con buenas palabras, tenemos que explicar y tenemos que aconsejar, pero nunca imponer, porque no somos jueces de nadie ni somos Dios. Esto, tenerlo claro. Por lo tanto, la juventud es una época preciosa, es una época maravillosa, estás lleno de fuerza, estás lleno de vida, tienes muchísimos proyectos, tienes muchas ilusiones, es como un castillo de ensueño, pero que luego evidentemente en muchas de las ocasiones no van a fructificar, pero otras van a fructificar. Y lo vemos claramente cuando esos que han sido jóvenes llegan a una determinada edad, a la mitad de la vida, por ejemplo, y han tenido unas buenas ideas, han tenido unos buenos principios y ven y se ve una vida plena y una vida feliz. En cambio, aquel que tuvo 20 años y no lo supo aprovechar,
esta persona va a ir a la derrota. Y lo vemos constantemente. Entonces es una pena que un chico o una chica joven destroce su vida. Destroce su vida con drogas, con borracheras, con juergas, con una mala elección sentimentalmente, económicamente, del trabajo, lo que sea, porque eso no va a durar. Y porque la noche es joven, pero hay el día. No siempre vamos a estar de juerga. Hay que trabajar, hay que ser responsable y evidentemente cuando sea el momento tendrán que formar una familia, el que quiera formar una familia. Y ahí viene ya una responsabilidad. Por lo tanto, lo que quiero decir es que lo que a los 15, 20 años se nos podía permitir, a los 30, 35, 40 ya no. Ya es irrisorio. Vemos personas que siendo jóvenes todavía ya están haciendo cosas que no son correctas, que ya son propias de los adolescentes. Es el complejo de Peter Pan en el hombre y el complejo de Wendy en la mujer, ¿no? Los niños que no crecen nunca, el adolescente que no quiere crecer. Yo siempre quiero ser joven y tengo 40 años y quiero ser siempre joven. Quiero comerme el mundo cuando no nos damos cuenta de que ya pasó. No quiere decirse que no sea joven, pero ya no es esa juventud primera, en la cual tenemos que tener mucha responsabilidad y las cosas muy claras. Y también tener la ayuda de personas mayores que nos van a aconsejar bien y sobre todo la palabra de Dios no abandonarla. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se está en esa etapa de la vida, como en todas, evidentemente, porque es ahí donde decidiremos el futuro y donde estamos más frágiles. Esto es como el sistema inmunológico, cuando vienen los virus, sobre todo en el invierno, viene la gripe, viene el coronavirus y tal, y hay que blindarlo. Nos vacunamos, nos cuidamos, ¿para qué? Para evitar que nos ataque ese virus y que nos destroce el sistema inmunológico. Pues esto es igual. Nos blindamos con la palabra para proteger nuestro espíritu. Y a través de nuestro espíritu, lo que decía de la salud, salud espiritual, salud mental, salud física y salud económica. Sabremos tomar decisiones correctas porque lo peor que puede ocurrir en nuestra vida es que incluso desde el punto de vista económico no sepamos decidir bien. Y lo hemos visto muchas veces. Los hijos que han tenido padres que tenían mucho dinero y tal, se lo han fundido, o aquel que le tocó la lotería lo fundió, o a gastar, personas que no saben ahorrar, y viene el problema. Luego se encuentran sin un duro, se encuentran entrampados, se encuentran, lo que decía del tema del consumismo, sobre todo en estas fechas ya que nos acercamos de la Navidad, pero lo hacía un poco para reflexionar. ¿Es que necesitamos tener tanto? No, pero evidentemente los comercios, las tiendas, los gobiernos, todo es una bola que necesitamos consumir. Está bien consumir para la industria, es necesario, pero no el consumismo loco. Las compras son necesarias, pero no esa exageración. ¿Por qué? Porque es que al final desperdiciamos lo que tenemos. Esto es como la comida. Muchas veces tiramos comida cuando hay gente que necesita comer. Las famosas colas del hambre, ¿no? Entonces, tenemos que tener una reflexión, sobre todo ya en esta época, pero no solo en esta época, de ayudar al prójimo, porque son personas como nosotros y tienen la misma dignidad para Dios que nosotros. No nos creamos más que los otros, porque gracias a Dios hemos tenido una situación buena, pero esa situación puede cambiar. Hemos visto a lo largo de la historia, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestro tal, gente que lo ha tenido todo y ahora no tiene nada, por lo que sea. O nos viene una enfermedad grave. Entonces tenemos que tener al Señor, porque si no nos venimos abajo. Entonces, cuando uno es joven, aproveche la juventud, que no la va a tener siempre porque se termina, y recordar que la juventud era un tesoro que Dios había dado a Adán y Eva, que nunca iban a envejecer, como nunca iban a estar enfermos, como nunca iban a morir. Pero que lo perdimos en el huerto del Edén. Lo perdieron nuestros padres y lo hemos perdido nosotros. Es una maldición la vejez, es una maldición la enfermedad, es una maldición muchas cosas que nos han venido.
Y esto está ahí, no lo puede negar nadie. Todo esto no estaba previsto por Dios. Dios no quería que el hombre sufriera, que el hombre tuviera enfermedades, que el hombre envejeciera, que el hombre... Esto Dios no lo quería para nosotros. Por lo tanto, cuando somos jóvenes, démosle las gracias a Dios siempre, pero en esa etapa de la vida estemos más atentos que nunca. Y cuando estamos bajo la palabra de Dios y la protección de Dios, veremos como muchos peligros que se nos vienen encima con la juventud, veremos como ya los podemos superar. Las tentaciones están ahí constantemente, pero podemos llegar a decir no por amor a Dios. Esto no porque yo soy cristiano, soy cristiana. Y esto no es fanatismo, esto es voluntad de cada uno y deseo de que las cosas nos vayan bien. Y también ayudar a los demás, aconsejar a los demás, no imponerlo, porque así nos irá bien en la vida. Por lo tanto, esto es un poco la reflexión que yo quería hacer de la juventud. Una etapa preciosa, por desgracia una etapa que se acaba, pero siempre tenemos esta posibilidad de aprovechar el tiempo. Es el tiempo que tenemos que aprovechar más. Es la época en la cual se nos va a decidir nuestro futuro en todos los sentidos. No siempre vamos a estar estudiando una carrera, aunque hoy en día, bueno, hay personas que con más de 25 años o más años se ponen a estudiar una carrera y me parece fantástico. Pero la etapa primera de la juventud es la etapa mejor y la etapa peor. Es cuando estamos más débiles, más frágiles espiritualmente, sentimentalmente, y entonces hay que tener un blindaje y una protección. Los padres no nos van a durar siempre, por desgracia, por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos la ayuda de otras personas más mayores, más sabias, más expertas que nos van a aconsejar. Y es necesario escucharlas, porque ellos tienen un tesoro de sabiduría que nosotros no tenemos cuando somos más jóvenes. Es lógico, nuestro referente tiene que ser una persona mayor que nosotros, que nos va a dar consejos por su experiencia y que si nos quiere nos va a llevar a buen camino. Y sobre todo, que sea una persona cristiana. Puede ser que crea en Dios. ¿Por qué? Porque esa persona nos va a aconsejar estupendamente bien. Es verdad que hay juventud de todo tipo, no se puede estigmatizar a la sociedad y a la juventud con más de mucha gente. Es que la juventud ahora tal, no. Hay de todo. Hay jóvenes que son personas muy implicadas en lo que es podríamos decir, la justicia social, como la entiende Dios, no como la entiende el mundo. Ayudan a su prójimo, ayudan a los mayores, están en el banco de alimentos, están implicados en ayudar a los animales, ayudar a todo eso está estupendo y me parece magnífico, y esa juventud es la que va al bien. Ahora, siempre con la palabra de Dios, porque ya lo he dicho muchas veces, aunque eso tenga buenas consecuencias, si no lo hacen bajo la palabra de Dios, bajo el prisma de Dios, para Dios no le importa absolutamente nada. No podemos excluir a Dios para hacer lo que nosotros queramos. El hombre no es bueno por naturaleza y no se va a Dios con las buenas obras, sino con la gracia. Dios, y con esto termino, ha elegido a Cristo para que podamos ir hacia Él. Entonces nos alegraremos de que la juventud, que es el futuro nuestro, aparte de los niños, pueda hacer buenas obras siempre con la palabra, y veremos que la persona que tiene principios o que le han de alguna manera dado unos buenos principios desde el punto de vista bíblico y se ha responsabilizado, esta persona es la que va a triunfar. Y cuando esa persona se descarríe, porque nos hemos descarriado todos, es lógico, no somos perfectos, vuelve otra vez. Aquello de la predestinación, porque el Señor nos ha elegido, el Señor nos atrae, pero que somos todos elegidos. Luego ya cada uno es el que decide. Y con esto termino un poquito la reflexión que yo quería hacer sobre la juventud, un divino tesoro, porque nos lo dio Dios, es perfecto, es preciosa esa etapa, hay que disfrutar de esa etapa, pero siempre con cuidado, conforme a las normas del Señor, porque nos va a proteger y sobre todo porque es una etapa
en la que el ser humano es cuando está más débil, más desprotegido, si no va hacia Dios. Ahí está el diablo atacando a la juventud, atacando a la niñez, porque lo que quiere es atraparlos con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con el juego, con el dinero, con tal, para quitarlos de la palabra de Dios y hacer que vayan a sus dominios. Y es una pena porque, como he dicho antes, es una etapa preciosa pero que se acaba. Por lo tanto, reflexionemos, si somos jóvenes, tener en cuenta la palabra de Dios, los consejos de los mayores, porque no lo sabemos todo. Todos hemos sido rebeldes a los 16 años, 17, yo lo sé todo, a los padres que van a saber si son los viejos, si no, nada. No, hay que reflexionar. Y cuando ya tenemos 30, 35 años, ya nos vemos de otra manera, vemos la vida ya de otra manera. Por lo tanto, reflexionar, disfrutar de esta etapa de la vida, disfrutemos de la juventud, pero siempre con una sensatez, una reflexión, una responsabilidad y sobre todo dejándonos guiar de la palabra de Dios y de aquellas personas que nos van a dar buenos consejos. Y esto es lo que quería decir de la juventud. Gracias por haberme escuchado.